Este video tiene como propósito la presentación del tema Estándares de reconocimiento de voz para comunicaciones móviles, siendo parte de la evaluación continua de la Unidad de Aprendizaje de Dispositivos Programables. Somos el equipo 4 del Grupo 4TV1 y los expositores seremos Monterrubio Ricardo, Morales Daniel y Méndez Giselle. La exposición tiene una estructura de introducción, presentación de los estándares y finalmente algunas conclusiones y las referencias de donde se ha tomado la información. Por parte de la introducción, para poder comprender los estándares de reconocimiento de voz para comunicaciones móviles, hay que saber que para poder desarrollar un sistema digital eficiente de voz, es necesario emplear métodos de codificación de voz que minimicen la redundancia. Entre estas destacamos los codificadores de forma de onda, los codificadores paramétricos y el análisis de predicción lineal basado en codificadores de síntesis de voz. Los codificadores de forma de onda son los primeros codificadores de voz. Se basan en el procesamiento por muestra y cuantización de la señal de voz. Consiguen tasas de compresión elevadas cuando las señales son redundantes y prácticamente nulas cuando no es así. Los codificadores de la señal se pueden llevar a cabo tanto en el dominio temporal como en la frecuencia. Por parte del dominio temporal, los codificadores son modulación por codificación de pulsos (PCM), modulación por codificación de impulsos diferenciales (DPCM) y modulación por codificación de impulsos diferenciales adaptativos (ADPCM). Por parte de la frecuencia tenemos la codificación en subbandas y la codificación por transformada. También hablaremos de otros métodos como lo son codificador paramétrico y análisis de predicción lineal por síntesis. Ok, codificador paramétrico. Estos codificadores operan con bloques de muestras o de tramas. Usualmente se utiliza un tamaño de trama de 10 a 40 milisegundos. Se emplean modelos paramétricos para caracterizar la voz como LPC. Análisis de predicción lineal por síntesis. Los codificadores modernos se basan en la codificación por síntesis. La complejidad es un factor fundamental para el desarrollo de estos algoritmos. La mayoría está en la categoría CELP, Code Excited Lineal Prediction, que emplean libros de códigos para modelar los componentes cuasi periódicos en una trama de voz. De aquí se derivan algoritmos como A-CELP o V-CELP. Codificación del canal. La codificación de voz tiene el objetivo de reducir redundancias para obtener una mejor señal lo más comprimida posible, pero para garantizar la fiabilidad dentro de un sistema de comunicaciones en el cual nos enfrentamos a ruido y demás efectos en el canal, y a pesar de esto podemos garantizar una comunicación confiable agregando bits redundantes que nos permitan detectar y corregir errores. Entonces, si transmitimos a una tasa de bits, una porción de estos bits corresponderá a la codificación del canal y la otra a la codificación de fuente. Es importante diferenciar entonces entre la tasa de bits transmitidos y la tasa de bits de fuente, que podrían interpretarse como la tasa efectiva de bits. Antes de iniciar con los estándares en sí, hablemos de las organizaciones que los crean. Los estándares para la codificación de voz son creados por muchos organismos de estándares globales como lo son la ITU-T, que significa International Telecommunication Union, TIA, Telecommunication Industry Association, y ETSI, European Telecommunication Standard Institute. También encontraremos términos como 3GPP o estándares ARM, que fueron diseñados para la telefonía digital celular, creados en el 2001. Entrando en materia de estándares, en 1972 fue creado el primer estándar, el G.711, primer estándar recomendado por la ITU para la interoperabilidad internacional. Emplea una codificación de forma de onda usando ley A o ley MIO. Es un estándar de codificación digital para representar una señal de audio en frecuencia de voz humana, mediante palabras de 8 bits de resolución con una tasa de 8000 muestras por segundo. Por tanto, el codificador G.711 proporciona un flujo de datos de 64 kilobits por segundo para un codificador PCM. En 1984 llega el segundo estándar, G.726, una alternativa de media tasa HR con un códec ADPCM que convierte de A o hacia ley A o ley MIO, PCM. Emplea 4 tasas de bits, 40, 32, 24 o 16 kilobits. Es importante agregar que
Uno de los principales cambios fue en el códec, ya que el G.711 usaba un códec PCM y el G.726 ocupa un códec ADPCM. En 1988 llega G.722, desarrollado para videoconferencias, y es el primer códec de banda ancha estandarizado por la I2, muestreando la voz a 16 kHz. Más adelante, en 1994, llega G.728. Este estándar funcionaba a 16 kilobits y se usaba ampliamente para aplicaciones que requerían un retardo muy bajo. Cumple con el estándar H.30 para telefonía de audio, video en circuitos digitales conmutados. Y por último, en 1995 llega G.729, basado en el modelo ASILC, proporciona calidad de llamada interurbana similar a la de 32 kilobits por segundo de ADPCM, pero a un cuarto de la tasa de bits. Es el estándar con menor tasa de la I2, que proporciona este nivel de calidad empleando tramas de 10 milisegundos que permiten retardos moderados. Entonces, este es un algoritmo de compresión de datos de voz que comprime el audio de voz en trozos de 10 milisegundos. La música, los tonos como DTMF o fax no pueden ser transportados confiablemente en este códec y se tiene que utilizar otra vez G.711 o métodos de señalización fuera de banda para transportar esas señales. En ese mismo año llega G.723.1, desarrollado originalmente para teléfono de video que transmitiera audio y video sobre líneas de teléfonos regulares, PSTN. Este es un códec de doble tasa para los estándares H.23. Los estándares anteriores especificados por la I2T no contienen codificación de canal, al no concentrarse en un sistema en específico. La primera oleada de estándares para telefonía digital celular, motivada por el incremento en la capacidad frente a las tecnologías analógicas, condujo al desarrollo de los estándares GSM, siglas en inglés de Global System for Global Communications. Paralelo a esto, en distintas partes del mundo se empezó a utilizar estándares diferentes como los TIA en Norteamérica o los PDC en Japón, que se verán más adelante. El primero fue un estándar de tasa completa, GSM-FR, en 1987, empleando un método llamado Regular Pulse Excitation Long Term Prediction, RPE-LTP, operando con una tasa de transmisión de 22.8 kilobits por segundo con 13 kilobits por segundo de fuente, usando un tamaño de trama de 20 milisegundos. Posteriormente, la segunda generación del códec, en 1994, empleaba media tasa de bits en el propósito de incrementar la capacidad. Para esto se optó por utilizar un codificador VSELP, Vector Sum Excited Linear Prediction. La tasa de bits de fuente era de 6.5 kilobits por segundo. Mientras se trabajaba en los estándares de media tasa, se estaba comercializando dispositivos que usaban tasa completa y se encontró que su calidad en entornos de la vida cotidiana dejaba mucho que desear, por lo que en 1995 se optó por implementar estándares EFR, Enhanced Full Rate, ofreciendo una mejora de calidad y fiabilidad usando una tasa de bits de 12.2 kilobits por segundo. Esto es el bitrate de fuente. Los estándares GSM, estandarizados por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, fueron un éxito y se estandarizaron en gran parte del mundo. Sin embargo, varios países manejaban sus propios estándares, por lo que en 1998 fue diseñado para permitir conectividad entre redes GSM en redes norteamericanas US-TDMA y redes japonesas PDC. Fue diseñado el estándar AMR para garantizar una codificación óptima en una variedad de condiciones de canal. Este es monitoreado para determinar la cantidad de bits que se emplea para la codificación de fuente y la cantidad de bits para la corrección y detección de errores, manteniendo una tasa de 11.4 kilobits por segundo para HR, 22.8 kilobits para FR. Un codificador AMR consiste en 8 modos de operación mostrados en la tabla.
El codificador AMR ha sido estandarizado para un canal Edge por ETSI y como el codificador obligatorio para telefonía y videoconferencias 3G por 3GPP. Por parte de los estándares norteamericanos desarrollados por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), tenemos un comienzo en el año 1989 por el estándar TIA IS-54. Este estándar de tarifa completa para TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, utiliza vector VCELP. Tiene una velocidad de 7.95 kilobits por segundo y la velocidad total del canal es de 13 kilobits por segundo. Su característica principal es de proporcionar menor complejidad y mejorar la tolerancia a fallos en el canal. El codificador contiene un libro de códigos adaptativos y ortogonaliza un vector de código de libros con el vector base. Tiene una tasa de bit más baja en comparación con GSM-RFR y la calidad es buena pero menor a la de la voz en una red pública conmutada. Los estándares TIA del esquema TDMA de tasa media que comenzaron a desarrollarse en 1991 no se completaron porque los candidatos no cumplieron con la calidad deseada. Luego, en 1993, tenemos el estándar TIA IS-95. Este es por Sistema de Acceso Múltiple de División de Código CDMA y utiliza un codificador de voz QCELP 8 de velocidad variable con 4 tasas disponibles, 8.5, 4.0, 2.0, 0.8 kilobits por segundo. Este codificador es controlado por la fuente, analizando las propiedades de la señal de entrada. Utiliza principalmente la 8.55 kilobits por segundo para la voz activa y 0.8 kilobits por segundo para las tramas de ruido de fondo. Logra una baja tasa de bit promedio, pero no logra la calidad de voz en una red pública conmutada. El promedio de la tasa de bits es de 3.6 kilobits por segundo. Para el estándar TIA Q13 de 1995 se utiliza un codificador de voz QCELP 13 de mayor velocidad y calidad de algoritmo. También se estandarizó en América del Norte. Utiliza 4 tasas de bit, la 13.3, 6.3, 2.7 y 0.8 kilobits por segundo. Puede ofrecer una calidad similar a la de voz de una red pública conmutada, a expensas del aumento en el ancho de banda comparado al estándar anterior. El promedio de la tasa de bit es de 5.6 kilobits por segundo. Poco después de la adopción de los primeros estándares de tarifa completa, los organismos de estándares procedieron a estandarizar estándares de media tasa en Europa y Japón. El TIA que apareció en 1996 es el IS-641, con tasa de bit de 7.4 y velocidad en el canal de 13 kilobits por segundo. Utiliza codificador ACELP. Estos codificadores mejoraron en áreas de la codificación de la voz como la cuantización vectorial de parámetros LPC y de los libros de código adaptativos, similares a GSM-EFR, excepto que se utilizan menos bits para los parámetros codificados. En 1997 aparece el TIA IS-127. Este codificador mejora la velocidad completa y con tasa de codificación igual que el estándar IS-95, pero utilizando codificador RACELP, basado en el codificador CELP. Utiliza un método llamado relajado, que es un ejemplo de codificación generalizada de análisis por síntesis. El TIA, que salió en el 2001, utiliza un codificador RACELP. Tiene 3 modos de operación y su objetivo es proporcionar una mejor calidad a la misma tasa que el EBRC, o la misma calidad que este, a tasa menor. Es diseñado para ser compatible con la operación en sistemas TIA EIA IS-95 CDMA y con la familia TIA EIA IS-2000 CDMA 2000. Codificador variable controlado por fuente con tasa de codificación de 0.8 a 8.5 kilobits por segundo. Utiliza un mecanismo de selección de tasa sofisticado. En este se analiza la trama de voz entrante y se detectan características perceptivas importantes, lo que permite el uso de la tasa de bits intermedia, por una parte sustancial del tiempo. En segundo lugar, el mecanismo de selección de tasas en sí tiene 3 modos de operación,
que puede ser seleccionado a petición de la red, dependiendo de la congestión o considerando la calidad del servicio. El modo 0 es el Premium, tasa promedio sin exceder la del EVRC alrededor de 3.6 kilobits por segundo, con mejor calidad que este. El modo 1 es el estándar, mantiene la misma calidad que el EVRC a tasa promedio mucho más baja y esta es 2.5 kilobits por segundo. Y el modo 2 es el modo económico, una calidad casi como la del EVRC con tasa promedio mucho más baja que este, 1.9 kilobits por segundo. Luego tenemos los aparecidos en el 2006, que es el EVRC, que opera a la misma tasa que la anterior, pero además incluye una nueva característica de poder operar a 8 velocidades. En 2007 apareció el VRCC, que es igual al de terminación B, pero con una extensión de banda ancha, admitiendo 2 puntos operativos. En el 2009 tenemos la salida del EVRCD, que es igual al C, pero con modos adicionales de operación. Y finalmente en 2011 tenemos que es la salida del EVRCE, que es igual al D, pero con modos de operación modificados y una nueva tasa de 2 kilobits por segundo y es compatible con los estándares anteriores. Regresando nuevamente en el tiempo yéndonos a Japón, donde se desarrollaron los estándares PDC, por las siglas Personal Digital Cellular, desarrollados por la compañía ARIB, siglas en inglés Association of Radio Industries and Business. PDC-FR, estandarizado en 1990, opera con una tasa de bits de transmisión de 11.2 kilobits por segundo. Es también un codificador BCELP, donde la tasa de bits de voz es de 6.7 kilobits por segundo. Se logra una buena calidad con mejoras en el algoritmo BCELP, como el uso de fracciones de tono y codificación diferencial en retardos de tono. En 1993, PDC-HR es el estándar de codificación de voz. Funciona con una tasa de bits 3.45 kilobits por segundo y se basa en PEL Synchronous Innovation CELP, PSI CELP. Para conseguir esta baja tasa de bits, el tamaño de trama se incrementa a 40 milisegundos. Este codificador resulta en mayor complejidad, mayor retardo y una calidad menor que PDC-FR, pero con una tasa de bits mucho más baja. PDC-EFR. En 1999, Japón desarrolló dos estándares EFR con tasa de 11.2 kilobits por segundo de transmisión, uno basado en ITU-T G.729 con codificador de estructura conjugada ACELP a una tasa de voz de 8 kilobits por segundo y el segundo con una tasa de voz de 6.7 kilobits por segundo y es parte del estándar ETSI 3GPP AMR que se mostró hace unas diapositivas en la tabla. En 1999, el estándar G722.1 de la ITU-T fue desarrollado para ofrecer voz y música de banda ancha a velocidades de bits más bajas que el estándar G.722. Tiene un alcance limitado para el funcionamiento con manos libres y condiciones de baja pérdida de paquetes. Opera en banda ancha a 7 kHz y proporciona dos velocidades de bits, 24 y 32 kilobits por segundo. El anexo C de este estándar admite banda superior a 14 kHz y agrega una nueva tasa de bits a 48 kilobits por segundo. Posteriormente, en 2002, G.722.2, el estándar AMR-W Adaptive Multirate Wideband, es el primer códec que se adoptó como estándar tanto para los servicios inalámbricos por la 3GPP como para comunicaciones por cable por la ITU-T, con soporte para una amplia gama de velocidades de bit desde 6.6 a 23.85 kilobits por segundo. Fue adoptado en la ITU para aplicaciones de teleconferencia y voz sobre paquetes. AMR Wideband es el códec estándar obligatorio para voz de banda ancha en redes GSM y WCDMA. Este estándar fue originalmente desarrollado por la empresa Nokia.
El códec de audio y voz AMR Wideband Plus se desarrolló en 2004 y es el códec de audio de alta fidelidad recomendado por la 3GPP para servicios a través de redes GSM, WCDMA. AMR Wideband Plus escala para cubrir todo el espectro de audio y utiliza estéreo paramétrico de alta frecuencia para mantener una reproducción de imagen estéreo de alta fidelidad, incluso a velocidades de bits más baja y una excelente calidad a velocidades más altas. Los medios AMR Wideband Plus codificados pueden encapsular en formato de archivo 3GP, es decir, MMS o MP4, y usarse a lo largo de toda la cadena de entrega en aplicaciones multimedia. El formato de carga útil RTP para AMR Wideband Plus, define por el IEFTF, admite el intercambio para una tasa robusta y una corrección de errores hacia adelante, para una mayor robustez. En 2006 se desarrolló el códec embebido G729.1. Cada capa adicional que se le añadió a este estándar proporciona un aumento de calidad y soporte de banda ancha. Las velocidades de bits varían de 8 a 32 kilobits por segundo. G729.1 es interoperable con G729 en su versión A y B. En 2014 se desarrolló para la red LTE de cuarta generación estandarizado el codificador de servicio de voz mejorado EVS. Consta de un codificador con tasas de 5.9 a 128 kilobits por segundo, optimizado para funcionar con señales de voz y música. Un esquema de frecuencias controlado por fuente que incluye un detector de actividad de voz, sonido y un ruido confortable, sistema de generación y un mecanismo de ocultación de errores para combatir los efectos de errores de transmisión y paquetes perdidos. La gestión de la memoria intermedia de fluctuaciones también se proporciona con EVS. El codificador EVS también proporciona una interoperabilidad mejorada con AMR Wideband en las nuevas tasas de bits de origen de 6.6 a 23.85 kilobits por segundo. El codificador de voz EVS es capaz de cambiar su tasa de bits en cada trama de voz al comando. Como conclusión, podemos ver que los estándares de codificación de voz son una parte importante del cambiante panorama global de las comunicaciones móviles. Se han desarrollado una gran variedad de estándares, algunos en conjunto y otros de forma independiente en diversos países, por lo que la interoperabilidad ha supuesto un gran reto. La colaboración entre los distintos organismos de normalización proporciona cierta esperanza para la armonización de los estándares mundiales de codificación de voz. Los estándares armonizados de codificación de voz de banda ancha pueden proporcionar un salto sustancial en calidad de habla e incluso posibilitan la transmisión de música y videoconferencias. Esta es la conclusión del equipo y a continuación pueden ver las referencias.